Bendiciones, saludos. Sean todos bienvenidos nuevamente al aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Adoración Cristiana. Listos nuevamente para continuar nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Ten ahí listo todo, la Biblia, el material de notas y demás. Y dispongámonos en oración para dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre y te glorificamos a ti, Señor, y te damos las gracias. Gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, por medio de tu guía, a través del Espíritu Santo, para comprenderla adecuadamente. Te lo pedimos y te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Habíamos quedado en la lección anterior en el versículo 16 de este capítulo 6 de Mateo, donde recuerden estábamos estudiando ya el tema del ayuno. Habíamos pasado por el Señor Jesucristo había enseñado acerca del dar a los pobres, luego el tema de la oración y ahora comenzaba a enseñar sobre el ayuno. Y así empieza diciendo en el versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y habíamos quedado en este punto donde íbamos a ver algunos de los propósitos bíblicos del ayuno. A través de la Escritura, sobre todo del Antiguo Testamento, aunque también en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el pueblo de Dios, tanto el pueblo de Israel en su momento como ya la iglesia en el Nuevo Testamento, ayunaba con propósito, cosa que también debemos hacer nosotros, no ayunar por ayunar, sino con propósito. Y vamos a ver cuál puede ser ese propósito en nuestro caso. En el caso de la Escritura encontramos que había, por ejemplo, ayuno para debido al pesar por el pecado, cuando el pueblo, la persona se era redarguida de parte de Dios, del Espíritu de Dios para reconocer su pecado, uno de los motivos para ayunar era este. Por ejemplo, podemos ver en el libro de Jonás, aquí tenemos todos estos textos, pero vamos a leer específicamente Jonás 3:5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Cuando fueron redarguidos por el Espíritu de Dios a través de la predicación de Jonás, todo el pueblo, desde el rey hasta el más humilde, dedicó un ayuno al reconocer su pecado delante de Dios. Y eso, pues en todos estos ejemplos vemos que fue uno de los motivos para ayunar, al reconocer el pecado, la falta delante de Dios. Otro de los propósitos que encontramos es la lamentación o el dolor por un mal sufrido. Ahí tenemos, por ejemplo, en el libro de los jueces, nuevamente hay varios ejemplos, pero en jueces 20:26 dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y dice ahí al final, y ayunaron aquel día hasta la noche, cuando aquella situación por la tribu de Benjamín, que habían sido muertos casi todos los hombres adultos. Entonces, ante el dolor sufrido, prácticamente todo el pueblo ayuna. Lamentación por el mal sufrido, cuando por ejemplo se moría un ser querido. Esa es otra motivación que vemos en las escrituras para ayunar. También estaba una motivación más, que era la humillación ante una amenaza. Ahí tenemos también un par de ejemplos, y vemos el caso de Esther 4:3, que dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Un ayuno que se practicaba en este caso ante una amenaza para volverse a Dios, clamando porque Dios les ayudara en ese trance que se venía, que era el caso del decreto que el malvado Amán había hecho firmar al rey en contra de los judíos. De tal manera que es otro ejemplo de razones por las cuales vemos que en el Antiguo Testamento, sobre todo, se nos mostraba acerca de las razones para ayunar. Y hay otro propósito más, probablemente hay más, pero estos cuatro son los que más destacan en la Escritura. El otro es la búsqueda de guía divina. La búsqueda de guía divina, vemos el caso de Moisés en Hechos, pero también vemos acá en el caso del Nuevo Testamento con los apóstoles, Moisés en Éxodo, perdón, y en los apóstoles, o en la iglesia primitiva más bien, en Hechos 14:23, que dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia de Antioquía se une en oración
ayuna buscando la guía divina, la guía del Espíritu Santo para dirigir, en este caso, a Pablo y a Bernabé a su obra a los gentiles, en su obra misionera a los gentiles. Entonces, esta cuarta, también el caso de Éxodo con Moisés cuando va delante de Dios al monte. Esa cuarta motivación, ese cuarto propósito, la búsqueda de una guía divina, es también uno de los propósitos que vemos en la Escritura acerca del ayuno. Probablemente en nuestros días, en la iglesia de hoy, sea esta la principal motivación por la cual ayunamos. Esa búsqueda de Dios, esa búsqueda en esa intimidad con Dios para que al tener comunión con Él, pues tengamos esa guía de parte de Él. Sí, también podemos estar ayunando en un momento dado ante una gran necesidad para clamar a Dios porque pues traiga la paz, traiga la salud a nuestro país, a nuestra familia, etcétera. También puede ser, pero esta posiblemente sea la mayor motivación que hoy en día nos lleva a ayunar. El hecho es que ayunamos con propósito. Eso es importante, no ayunamos por ayunar. Ahora bien, en la escritura vamos a encontrar diferentes ayunos practicados por los judíos. El ayuno anual, que es el que se realizaba, aquí tenemos los textos, en el día del perdón, el día de Yom Kippur, todavía hasta el día de hoy lo practican los judíos, era el único ayuno prescrito por la ley. Era el único ayuno que mandaba la ley a cumplir a los judíos, el ayuno del día del perdón, el día del Yom Kippur. Y eso está en Levíticos 23, 26 al 32, lo puedes leer. Y en Hechos 27, 9, cuando Pablo dice que había pasado el día del ayuno, se refería a ese ayuno, que era el que cumplía como nación y hasta el día de hoy lo cumplen los judíos ortodoxos en el día del perdón o Yom Kippur. Ese era el único ayuno que prescribía la ley. Luego estaban ayunos que se hacían desde la salida del sol hasta la puesta del sol, que como el que leímos en Jueces 20-26 hace un momento, todo el día ayunando, pero durante el día, ya en la noche se rompía el ayuno tomando los alimentos, lo que sería en la cena. Luego encontramos en la escritura ayunos de 7 días, 7 días en ayuno, como vemos en el caso de 1 Samuel 31:13, donde hay el ayuno que dice cuando se encuentra allí al pueblo de Israel llorando por Saúl, y dice, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. También vemos ayunos durante 3 semanas, como el que tuvo Daniel en Daniel 10:3. Tres semanas de ayuno. Durante 40 días, como en el caso de Éxodo con Moisés cuando sube al monte, o en Primero de Reyes con el caso del profeta Elías cuando huye de Jezabel. El mismo Señor Jesús ayunó durante 40 días en el desierto. También después del Éxodo se multiplican los motivos de ayuno incluso a nivel nacional, como nación en Israel, pero ya no dentro del contexto de la ley, sino que eran decretados ya en otro contexto. Y ahí tenemos, por ejemplo, en Zacarías 7, 3 al 5, ayuno en el mes quinto y en el mes séptimo. Y en Zacarías 8, 19 se habla de ayunar en el mes cuarto, quinto, séptimo y décimo. Todos estos fueron agregados posteriormente ya después después del cautiverio babilónico. Después del cautiverio babilónico se dieron estos ayunos nacionales. Y finalmente tenemos que para el tiempo de Jesús, para el tiempo del Nuevo Testamento, encontramos que los fariseos principalmente y los más religiosos ayunaban 2 veces por semana. ¿De dónde surgió la decisión de hacer este ayuno 2 veces a la semana de forma personal? Eso lo encontramos, por ejemplo, en Lucas 18:12. En Lucas 18:12 dice el fariseo, aquel de la parábola con el publicano en el templo, ¿recuerdan? Dice el fariseo, ayuno 2 veces a la semana. Esa era una práctica tradicional de los fariseos, de los más religiosos. Y se dice que lo hacían los lunes y los jueves. Y también se dice que lo hacían los lunes y los jueves, porque según la tradición, Moisés subió al monte un lunes y bajó un jueves.
Esto era parte de la tradición. Y esto vino a darse ya prácticamente en el tiempo del siglo primero, tanto al final del siglo primero antes de Cristo como ya en el siglo primero después de Cristo y por parte de los fariseos. Ese ayuno de 2 días a la semana que probablemente era el que aquí estaba criticando el Señor Jesús por la forma en que lo hacían demasiado estentoriamente, demasiado exhibicionista. Pero en fin, estos eran los ayunos practicados por los judíos y vemos que el único que estaba prescrito por la ley era el ayuno del día del perdón. Y dice el Señor Jesús aquí, cuando ayunéis, le dice a sus discípulos, a sus seguidores, a todos estos que le están escuchando en el Sermón del Monte. O sea, que Jesús da por sentado que sus seguidores ayunaban. Y es que esa es una práctica, como vamos a ver, que los seguidores de Cristo debemos tener dentro de nuestras prácticas de vida espiritual. Y en este caso el Señor Jesucristo no les pregunta si ellos ayunan, no les dice si, no, les dice cuando ustedes ayunen, porque se da por sentado que lo hacían. Y es que el mismo Señor Jesucristo ayunaba. El ejemplo más conocido es el ejemplo de sus 40 días en el desierto. Sabemos que y deducimos que en algún otro momento lo hizo, aunque la Escritura no menciona otros momentos de ayuno. De hecho, pasaba horas a veces durante las noches orando. Y en Mateo 4, 1 al 2 tenemos ese episodio donde dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Entonces el Señor Jesús ayunaba, pero atención, lo hacía guiado por el Espíritu Santo, como debemos hacerlo nosotros. No ayunar por ayunar, no ayunar por antojo, no ayunar porque otros lo hacen, no ayunar para, qué sé yo, torcerle el brazo a Dios. El ayuno nunca debe ser por religiosidad y nunca hacerlo de forma publicitada, como para que se den cuenta. El ayuno siempre debe ser con propósito. Ahora, él no estimuló, por ejemplo, a sus discípulos a ayunar como una expresión de tristeza, como vimos que en algunos momentos se hacía en el Antiguo Testamento ante una gran pérdida. Mateo 9, 14 al 17, ese pasaje bastante conocido, dice allí que vinieron los discípulos de Juan criticando a Jesús y a sus discípulos porque ellos no ayunaban, y él les decía que cuando estaban en una situación de gozo, como era tener en medio de ellos al Mesías, no tenían por qué estar ayunando con tristeza, que vendrían tiempos en que lo harían, como efectivamente lo practicaron durante el tiempo de la iglesia primitiva y más. Entonces, él no estimulaba un ayuno de tristeza, de congoja, sino un ayuno con propósito, un ayuno que era para edificación espiritual. Y él dice, no seáis austeros como los hipócritas. Nuevamente el término de hipócritas, ¿eh? Como se ha hablado al respecto de los que daban limosna para ser vistos, los que oraban para ser vistos, ahora los que ayunan para ser vistos. Y ya hablamos de lo que significa la palabra hipócrita y se refiere a estos religiosos que hacían este tipo de actividades solamente para ganar el favor de la gente, para hacerse reconocidos y famosos o admirados. Entonces aquí está nuevamente cayendo el Señor Jesús, volviendo a reiterar este concepto de que no imitemos ese tipo de vida religiosa. Dice, se refiere a los escribas y fariseos que al ayunar asumían en público un aspecto, como ponemos aquí, lúgubre, con rostros denudados y un aspecto desaliñado, para mostrar a los demás, oh, que estoy ayunando, mira cómo estoy sufriendo de pasar tanta hambre porque amo a Dios y demás. Esa era la actitud que estaba criticando el Señor en este momento, una actitud hipócrita, porque lo estaban haciendo el show para que lo vieran las personas, no lo estaban haciendo delante de Dios, sino delante de los hombres. Y como pues ellos buscaban básicamente el reconocimiento de los hombres, solo eso iban a obtener al final. Y así, pues entonces dice el versículo 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuevamente, el concepto de hacerlo para Dios y no para los hombres. Dice, pero tú, cuando ayunes.
Aquí nuevamente se asume que los seguidores de Jesús practican el ayuno, como ya lo mencionamos anteriormente, porque definitivamente que Jesús no se lo está preguntando, le está diciendo, cuando ayunen, tal cosa. Y fíjate que Jesucristo no critica el ayuno, no dice eso es una práctica religiosa que ya la deben dejar a un lado porque ahora yo soy el Mesías que no, no, él nunca rechaza el que ayunen. Es más, cuando lo criticaron aquellos que decían que sus seguidores no ayunaban, dijo, vendrá el día en que ayunarán. O sea que eso tiene su momento. No es que no se deba hacer. Él lo que condenó fue el hacerlos, el ayunar, con una motivación equivocada, para ser vistos, para ser reconocidos de los hombres. Eso fue lo que él criticó en estos pasajes. Y la iglesia primitiva siguió practicando el ayuno, como vemos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 13, 2 al 3, que ya lo leímos, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. De tal manera que vemos que la iglesia seguía practicando el ayuno. Y Pablo en 2 Corintios 6:5 dice que él ayunaba más que otros. Así que el ayuno sigue siendo una práctica para la iglesia, para la dispensación de la gracia en la cual nos ocupamos. No lo hacemos por religiosidad, no lo hacemos como un rito, lo hacemos ahora y no bajo la ley, sino para, como vamos a ver, estar en un tiempo de íntima comunión con Dios, alejado del mundo material. Y en ese sentido, no practicamos, como decimos, el ayuno como un ejercicio religioso y ni siquiera como un sacrificio a Dios. Ojo con eso. No, no ayunamos para, mira Dios que estoy sacrificándome, dejando de comer porque que estoy sufriendo para que tú me escuches. No, en ningún momento. No practicamos ese tipo de concepto sacrificial de que sufro para que Dios me vea sufrir y me oiga. Para nada, porque recuerda que nos acercamos, cuando nos acercamos a Dios en oración y en tiempo de ayuno y oración, o en adoración y todo esto, a un Dios de amor, a nuestro amado Padre Celestial, que mucho más allá que cualquier amante Padre terrenal, nos ama y desea tener comunión con nosotros y bendecirnos. Así que nunca tenemos que acercarnos a Él para convencernos, para convencerlo de que nos ame. Todo lo contrario. Así que no es esa la motivación del ayuno. Es un tiempo en que nos separamos del mundo material, inclusive de ese mundo material que nos alimenta. Por eso el tema del ayuno, porque ciertamente parte de nuestro vivir en este mundo material es precisamente alimentarnos. Entonces nos separamos del mundo material para tener una comunión espiritual con Dios. Esa es la principal motivación. Entonces, en ese sentido, inclusive yo aconsejaría que si usted va a tomar un tiempo de ayuno, inclusive se aparte del diario vivir. No aconsejaría, aunque no lo critico si no le queda de otra, ayunar y seguir, o ayunar en un día que usted está haciendo su trabajo regular, secular, por ejemplo, o actividades seculares comunes y corrientes. Lo ideal, a veces no se puede hacer lo ideal, pero lo ideal es que el ayuno se practique en un tiempo separado, porque es ciertamente la idea es que usted se separa de ese día a día del mundanal ruido, como decimos, inclusive se separa de sus necesidades fisiológicas como la alimentación, obviamente las que se pueden posponer. En fin, es un tiempo para estar en comunión espiritual con Dios, alejado del mundo material. Entonces, en este sentido, decir que el ayuno como ejercicio religioso no tiene valor en sí mismo. O sea, como práctica religiosa, como que un rito que yo practico, en sí no tiene valor. No es que el ayuno, porque yo ayuno, Dios me responde, porque yo estoy cumpliendo con el rito. No, para nada. Fíjate lo que dice Colosenses. Es un poquito largo el texto, pero vale la pena leerlo todo, desde el verso 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Pero dice el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, ¿ves? En culto voluntario está bien el ayuno y todas estas otras situaciones, en humildad, en duro trato del cuerpo.
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, este tipo de prácticas en sí no tienen valor, pero obviamente tienen un valor en el sentido de que es un tiempo que destinamos para tener comunión con Dios y eso siempre va a ser valioso. Pero como rito, como dice aquí Pablo, rudimentos del mundo, de la ley, de que no hagas esto, no hagas aquello, no comas, no bebas, no bailes, no, como rito, como ley, no, pero como ejercicio voluntario que nace de nuestro corazón, ahora renacido, de querer agradar a Dios y tener comunión con Dios, ahí sí tiene valor. Y la escritura sí enseña la moderación en el comer, es decir, el hecho de que sí es cierto que la escritura nos anima a tener cuidado con la alimentación nuestra. Esto es otra cosa, no tiene que ver con el ayuno del cual estamos hablando, pero en la escritura sí se nos habla de ser moderados al comer. Por ejemplo, en Romanos 8:13, ahí y en 1 Corintios 9:27, Pablo enseña a disciplinar los apetitos de la carne. Y en Filipenses 3:19 y en Tito 1:12 se condena a aquellos que caen en la glotonería. Es decir, que la escritura sí anima al creyente a ser comedido, moderado en cuanto al tema de la alimentación. Eso es otro tema que no tenemos aquí que confundirlo con el tema del ayuno. Y es que como templo de Dios que es, debemos cuidar de nuestro cuerpo. Ahí lo dice claramente 1 Corintios 6:19, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? De tal manera que si nuestro cuerpo físico es templo del Espíritu Santo, debe ser adecuadamente tratado y no maltratado. En la escritura, entonces, no es el efecto saludable del ayuno sobre el cuerpo lo que se tiene en cuenta, sino el beneficio espiritual. Por el mismo motivo de que debemos cuidar nuestro cuerpo, por ejemplo, no fumamos. La escritura no dice nada acerca de fumar o no fumar, porque para empezar en ese tiempo no había esa práctica o no existía el fumar como tal. Entonces, no existe nada de eso, pero los creyentes lo evitamos puesto que no queremos dañar nuestro cuerpo y hacerlo también dependiente y adicto de sustancias químicas. Entonces, el no usar droga, el no abusar del alcohol, el no fumar, el no maltratar nuestro cuerpo, precisamente lo hacemos porque sabemos que es templo del Espíritu Santo y por eso debemos cuidarlo. En ese sentido también, mal alimentarlo, y mal alimentarnos no solamente es comer escasamente porque no tenemos cómo comer, sino comer demasiado o comer alimentos que son dañinos a la salud, y de eso hoy de día se sabe bastante. Entonces, en ese sentido, la escritura nos anima a ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo. Ahora, ese es un punto. Pero otro punto es que la escritura no está hablando del efecto saludable del ayuno sobre el cuerpo. Lo que tiene en cuenta es el beneficio espiritual, así que estemos claros en eso. Hay gente hoy día ayunando para bajar de peso, el famoso ayuno intermitente. Eso es otra cosa. No es ese el ayuno bíblico, no es ese el ayuno que estamos hablando aquí. Y sí hay cierto que muchos hablan de que el ayuno beneficia al cuerpo por esto y por lo otro y por lo otro. Bueno, si lo hace o no lo hace, no vamos a discutir eso. El punto es que el ayuno bíblico no tiene como finalidad la salud física de nuestro cuerpo, que al final Dios también se encarga de eso. Tiene como finalidad el tener una comunión espiritual con Dios. Y dice que cuando lo hagamos, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. El ayuno como ejercicio espiritual que es, debe ser hecho delante de Dios y no de los hombres, como ya anteriormente esto habíamos estado mencionando. Y dice, en fin, aquí que no debemos hacer este ayuno de una forma exhibicionista. No debemos hacer nada de forma proactiva o intencional para dar a conocer a los hombres que estamos ayunando. Si tú ayunas, hazlo delante de Dios, delante de los demás. Tranquilo, no tienes que hacer nada para que la gente se dé cuenta. Nada de caritas tristes y que hay que hambre que estoy pasando, mira qué espiritual soy. No, tranquilo. Si estás ayunando, tan feliz como si estuvieses comiendo los mejores manjares del mundo, que de hecho estás comiendo manjares espirituales si lo haces correctamente. Entonces, el ayuno debe ser para con Dios, no para que los hombres se den cuenta que ayunan. Igual que el tema de la oración, igual que el tema de
igual que el tema del dar a los demás. Ahora, punto aparte, no hay problema si la gente se da cuenta que estás ayunando, si la gente sabe, de hecho se hace un ayuno congregacional, no hay problema. El problema es que tú lo promuevas y lo estés exhibiendo para que la gente se den cuenta. O sea, el problema está en la intención del corazón, acuérdate de eso. El énfasis, de hecho, en toda esta sección con el tema del dar, con el tema del orar y el ayuno, el énfasis que Jesús pone, si lo estudias con calma nuevamente, el énfasis de toda esta sección está en la sinceridad de nuestra relación con Dios. La sinceridad como estas obras de justicia que implican adoración a Dios, hacer su voluntad, la sinceridad con que las hacemos, porque las hacemos para con Dios y no para ser reconocidos por los hombres. O sea que el énfasis que pone el Señor en todo esto es que lo que hagamos para Dios, lo hagamos de corazón y para Él, no para los hombres. Fíjate, tanto en relación a las limosnas, lo puedes volver a leer en Mateo 6, 2 al 4, como en la oración en Mateo 6, 5 al 6, y aquí en el ayuno, en estos versículos 16 al 18, Jesús enseña que debemos practicarlo solo delante de Dios, porque precisamente la idea es que sea una práctica sincera, que solamente delante de Dios la hacemos. Y es que nuestras acciones van a reflejar las intenciones de nuestro corazón. Y acuérdate que lo importante es la intención que hay en el corazón al hacer algo. La acción puede ser buena, puede ser mala, pero lo que lo determina es la intención del corazón. Entonces, si nuestras intenciones son correctas, nuestras acciones serán correctas y viceversa. Siempre el fondo es más importante que la forma, pero el fondo determina la forma y la forma da a conocer el fondo. Y dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, como en todas las otras puntos que hemos tocado acerca de estos actos de justicia. Dios, que es omnisciente, está en todo lugar y lo conoce todo, conoce absolutamente todo cuanto ocurre en lo secreto y en la intimidad de nuestras vidas. Así que Él está al tanto de todo eso. No tenemos que anunciárselo y no tenemos que hablarle a nadie para que Dios se vaya a dar cuenta. Y Él galardonará al que practica una vida piadosa en conformidad con su piedad. Y ojo que aquí galardonar no significa que, porque voy a ayunar sinceramente, Dios me va a dar todo lo que necesito, porque estoy pidiendo un carro nuevo, etcétera, etcétera. Sí, bueno, si esa es una necesidad real y Dios sabe que lo necesitas, a través de ese tiempo de oración y ayuno puedes estar clamando a Dios por tus necesidades, que ya vimos que es válido pedir por tus necesidades físicas y materiales, cuando dice el pan nuestro de cada día. Pero obviamente siempre tener en cuenta que predomina en ese tiempo una relación espiritual con Dios, un tiempo de comunión, de coinonía con Dios en el espíritu, de búsqueda de Él, de su consejo, de su palabra, de su guía, etcétera. Y ciertamente adorarle, alabarle, meditar en su palabra, etcétera. Pero también ciertamente Él nos galardonará, como dice aquí. Y el primer premio que vas a recibir al estar en ese tiempo de comunión con Dios es precisamente eso, la comunión con Dios. Eso, como dicen por ahí, no tiene precio. Definitivamente que ya el solo hecho de haber estado en el Espíritu, con el Espíritu de Dios en comunión en un tiempo X, eso ya es un supremo galardón. Pero ciertamente vendrán otros más. Porque si estamos en esa comunión con Él, Él nos oye. Y dice, Primera de Juan 5, 14 al 15, Primera de Juan 5, 14 al 15, dice que si Él nos oye, ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De tal manera que eso es parte de lo que recibimos en esos tiempos de ayuno y oración. Y así pues llegamos ahora a Mateo 6, 19 al 21. Vamos a estar entrando en esta sección en la próxima lección. Vamos a terminar aquí por hoy. Aquí en el versículo 18 termina toda esta sección en donde el Señor Jesús está enseñando acerca de estos actos de justicia, estas prácticas de dar a los necesitados, de orar, de ayunar, que las practicaban los judíos en su momento bajo la dispensación de la ley, pero que nosotros hoy como creyentes, como hijos de Dios en la dispensación de la gracia, debemos seguirlas haciendo, pero sabiendo la motivación correcta con que debemos hacerla. Ya no lo hacemos por rito, por religiosidad, por ser reconocidos los hombres, sino para
hacer la voluntad de Dios, para tener comunión con Dios, para hacer lo que a Dios le agrada. Muy bien, hasta aquí por hoy. Que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.